El título de la lección de esta semana me parece bastante interesante. Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. El versículo para memorizar lo encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 12, que dice: Vuelvan a la fortaleza ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Y es que este versículo me parece increíble porque nos hace recordar que en medio del caos, en medio de la adversidad, la única esperanza es Cristo. Pero muchas veces nos alejamos de esa esperanza. Y ahí es cuando somos débiles. Ahí es cuando Satanás tiene toda la capacidad para poder atacarnos. Pero cuando Él ataca, si nosotros nos refugiamos en Cristo, podemos estar tranquilos. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que te quedes conmigo en el repaso de esta lección. Génesis capítulo 2 y capítulo 3 enmarcan cuáles fueron las consecuencias de la caída en relación con el espacio vital de la primera pareja humana, de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Bueno, número 1, antes del pecado, el espacio vital de la pareja Adán y Eva se caracterizaba por un entorno que era perfecto. El Edén podemos describirlo como un lugar seguro, abundante, armónico y diseñado para el florecimiento humano. Otro punto importante es recordar que la relación con Dios era íntima, era una relación donde Génesis 3:8 declara que Dios caminaba en el huerto. No había barreras, no había temor, no había distancia. Adán y Eva no se escondían de Dios. Número 3, el trabajo era sin fatiga ni frustración. Adán debía labrar y guardar el huerto, pero el trabajo parecía placentero. No había espinas, no había sudor, no había frustración. Su labor era creativa, no agotadora. Sin embargo, la desobediencia provocó un cambio radical en ese espacio vital. Ahora la tierra, como describe el versículo 17 y 18, ahora se había maldecido. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. El espacio físico que antes cooperaba, estaba a favor del ser humano, ahora se volvía resistente. La naturaleza misma reflejaba los efectos del pecado. ¿Cuáles eran estos efectos? Escasez, dificultad, dolor, desorden. El huerto que en algún momento había sido perfecto, ahora se convirtió en una tierra que era hostil. Y por ende, el trabajo también cambió su naturaleza. El versículo 17 y 19 dice: con dolor comerás, con el sudor de tu rostro. Ese mismo trabajo que antes era gozoso, ahora se convierte en un trabajo arduo, frustrante, agotador e incierto. El espacio vital se vuelve un campo de lucha, ya no de deleite. Y por si fuera poco, yo creo que la mayor consecuencia fue la expulsión del jardín del Edén. Esta situación describe la Biblia que implicó la pérdida del acceso directo a Dios. Ya no era cara a cara, ya Dios no caminaba con Adán y Eva, ya no había una comunicación tan íntima como la existía antes. Se había perdido el hogar original, de un jardín perfecto a un mundo áspero e incierto, y sobre todo la pérdida del árbol de la vida. Sin acceso a este árbol, la mortalidad entró en el espacio vital de la humanidad. Perdieron el lugar para el cual habían sido creados. En pocas palabras podemos resumir esto diciendo que la experiencia humana quedó marcada por la fragilidad. El versículo 19 de Génesis declara: porque polvo eres y al polvo volverás. Podemos entender entonces que una de las consecuencias más fuertes, además de perder la relación con Dios, es perder la vida eterna. Dios no tenía en sus planes que la muerte fuera parte del desarrollo del ser humano. Pero ahora, incluso en la primaria nos enseñan que el ciclo humano es nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Ese no era el plan de Dios. Ahora el espacio en el que tú y yo nos movemos incluye muerte, deterioro, límites y vulnerabilidad. Y es interesante notar cómo la humanidad se ha ido degradando poco a poco. Y volvemos a lo mismo. Ese no era el plan de Dios. Dios no quería que tuviéramos muerte, dolor, enfermedad. Hoy hay tantas enfermedades y tan raras que a veces no entendemos por qué nos pasan. Pero solo tenemos que recordar que eso es culpa del pecado. El pecado nos tiene en esta condición. Y el único que puede cambiarlo es Cristo Jesús. Pero sabemos que ese cambio se dará cuando Jesús venga por segunda vez. Continuando con la lección, nos lleva a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Salmo. Y la lección plantea una pregunta bastante interesante. ¿Qué relación especial existía entre Dios, Israel y la tierra prometida? Bueno, número 1, Dios es el dueño de la tierra. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y esto es algo que no debemos pasar por alto. La tierra no es propiedad humana. Este lugar donde pagamos renta, donde podemos comprar algún terreno, alguna casa, algún departamento,
no significa que Dios deje de ser el poseedor de la tierra. Sencillamente nosotros estamos de paso y no nos pertenece. La promesa de Canaán no comienza con Israel, sino con Dios como dueño absoluto. Cualquier tierra que Israel recibiese se volvía en administrador, no en poseedor en un sentido absoluto. En ese sentido, no podemos pasar por alto que Dios prometió la tierra a Israel como un acto de rescate y fidelidad. Éxodo 3:8 precisamente refuerza esta idea al decir: y he descendido para librarlos y llevarlos a una tierra buena y ancha. La tierra prometida entonces está directamente ligada a la liberación de Egipto, a la fidelidad de Dios al pacto con Abraham y el deseo divino de darles un espacio seguro donde pudieran prosperar espiritualmente. Después de la esclavitud, después del agobio que vivían en Egipto, Dios quería que su pueblo pudiera vivir tranquilo, y la mejor forma de hacerlo era dándoles un espacio seguro donde pudieran estar en paz con Cristo Jesús. Pero sucede algo interesante y es algo que a veces olvidamos o no queremos entender. Las promesas de Dios son condicionales. Están condicionadas a la obediencia humana. En este sentido, con Israel no era diferente. La permanencia en la tierra prometida dependía de la obediencia que tuviera Israel para con Dios. Podemos notar entonces una relación entre el pacto con las condiciones espirituales. Dios da la tierra. Israel la disfruta si camina en voluntad de Dios. No es una relación mecánica ni política, sino moral y espiritual. La tierra debía de ser un lugar para vivir el pacto, no solo para habitarla. Y cuando Dios bendice, si bien Él espera que seamos felices, que estemos en paz, Él espera también una reacción y una respuesta de nuestra parte. No es que Dios solamente dé y dé y dé y se quede con los brazos cruzados y diga, bueno, a ver cuándo sucede el milagrito. Dios espera que nosotros también seamos recíprocos a lo que Él nos está dando. Y creo que es algo justo. Al final a nadie de nosotros nos gusta dar y no recibir. Aunque muchas veces damos de corazón y así lo hace Dios con nosotros, aún así no nos gusta dar y no recibir nada a cambio. Es dando, cooperando, trabajando y obedeciendo a Dios. Por último, en esta parte, la tierra era buena, abundante y diseñada para bendecir. Era fértil, hermosa, era propicia para la vida. La bondad de la tierra entonces reflejaba también la bondad de Dios. Y por último, la infidelidad traería expulsión. Deuteronomio 4, 25 y 26 dice: prontamente pereceréis, no prolonguéis los días en ella. Este texto conecta la permanencia en la tierra con idolatría, desobediencia y quebrantamiento del pacto. Así como Adán y Eva fueron expulsados del Edén por desobediencia, Israel también podría ser expulsado de su nuevo Edén. ¿Qué podemos aprender acerca de Adán y Eva, su expulsión del Edén, y de Israel y la probable expulsión de la tierra prometida? Es muy fácil. Tal vez tú y yo aún no habitamos la Canaán celestial. Tal vez no hemos llegado a esa tierra prometida. Pero por desobediencia, sí podemos quedar fuera de ella. Y no es porque Dios solamente mire nuestras obras, pero falta de fe es sinónimo de desobediencia. Si confiáramos en plenitud en Dios, no seríamos desobedientes. Cumpliríamos lo que Él pide de nosotros porque entendemos que con Él estamos bien. Porque entendemos que sin Dios no somos nada. Porque entendemos que la fuerza, la naturaleza humana, su vitalidad, radica únicamente en Dios. Y no en nosotros, y no en el dinero, y no en los bienes materiales. Por lo tanto, si algo hemos de aprender acerca de esto, es a depender y confiar únicamente en Cristo Jesús. Más adelante en la lección nos lleva a Josué capítulo 13, versículos del 1 al 7, donde se plantea algo interesante. Aunque la tierra de Canaán ya era un regalo de Dios para Israel, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentó Israel para poseerlo? Bueno, número 1, el pasaje comienza con una frase impactante. Josué 13:1 dice: Josué era ya viejo, entrado en años, y Jehová le dijo: aún queda mucha tierra por poseer. Esto nos muestra que la promesa ya era de Israel, pero no estaba completamente experimentada. La tierra era un regalo de Dios, pero requería esfuerzo humano para poder disfrutarla. En ese sentido, hay que recordar, como dice el pasaje, que aún había territorio que no habían conquistado. Aunque Dios les había dado la tierra, todavía había zonas en manos de los enemigos. ¿Qué enemigos? Los filisteos, los gesureos, los sidonios, los gebalitas, los habitantes del Líbano. Esto revela algo que no podemos olvidar. Dios da la promesa, pero el ser humano también tiene que actuar, tiene que caminar hacia ella para poder gozar las promesas de Dios.
En ese sentido, tenemos que recordar que aunque Dios nos ha dado promesas y a ti y a mí, no va a suceder nada si nos quedamos sentados, si nos quedamos inertes. Debemos actuar para poder alcanzar esas promesas. A veces creemos que si Dios promete algo, llegará sin lucha y sin esfuerzo. Josué 13 muestra completamente lo contrario. Las promesas requieren perseverancia, estrategia y fidelidad. Siguiente punto. Todavía había pueblos hostiles que resistían la voluntad de Dios. Los pueblos mencionados no solo ocupaban territorio, sino que esos mismos pueblos representaban idolatría, prácticas inmorales, amenazas militares, influencia espiritual religiosa. En ese sentido, poseer la tierra significaba enfrentar oposición, confrontar culturas corruptas y evitar compromisos espirituales. El desafío era tanto militar como moral. Y si algo podemos comprender es que avanzar no siempre va a ser sencillo. A veces tenemos que hacer cosas que no siempre nos van a agradar del todo. Y no porque sean malas, sino porque a veces no queremos renunciar a nuestro yo, a nuestros placeres. No queremos dejar a un lado lo que nos gusta. Pero seguir a Dios implica un esfuerzo de voluntad donde se deje a un lado el yo y seguimos a Cristo Jesús. Número 3, la edad avanzada de Josué. Él era viejo, pero aún quedaba trabajo que hacer. Esto pone de relieve otro desafío. El líder estaba envejeciendo y la obra no estaba terminada. Esto implicaba que Josué entonces tenía que empezar a delegar, formar nuevos líderes, confiar en la siguiente generación, aceptar limitaciones personales, aprender a dirigir sin estar al frente de la batalla. Sin duda era un reto para cualquier líder espiritual. Y creo que este mismo desafío es el que vivimos las generaciones que estamos avanzando en edad y que ya no somos tan jóvenes como antes. Tenemos que recordar que el cuerpo humano, como veíamos a causa del pecado, empieza a debilitarse. Ya no rinde de la mejor manera. Y hay que ser inteligentes y delegar. Pero no solamente es delegar, sino también es preparar. En ese sentido te pregunto, ¿a cuántos niños, adolescentes, jóvenes estás capacitando para que puedan ser los siguientes dirigentes de tu iglesia? El problema es que a veces nos gusta tener solamente el poder a nosotros. Nos gusta que a nosotros nos obedezcan. Nos gusta tener la última palabra. Y que si alguien tiene alguna duda, vengan a nosotros y volteen y nos digan, ¿qué hacemos? Pero la situación aquí entonces se muestra no a nuestro beneficio, sino a beneficio de las siguientes generaciones y el desarrollo de la iglesia. Un desafío que incluso Josué tuvo que vivir. Y la mejor forma de atravesarlo es dejando el orgullo a un lado y dejando que Cristo ponga la humildad en nuestro corazón. Número 4, debían poseer estas tierras tribu por tribu. La tierra estaba prometida, pero la responsabilidad era personal y comunitaria. Cada tribu debía avanzar, pelear, establecerse, organizarse y obedecer a Dios en su territorio. En otras palabras, Dios da, pero nosotros debemos trabajar. Y por último, número 5, el mayor desafío era confiar en la fidelidad de Dios. En medio de todas las dificultades, Dios declara en el versículo 6, yo los echaré de delante de los hijos de Israel. Este es el centro del pasaje y entonces Dios promete apoyo, victoria y su presencia. Y si Dios lo prometió con Israel, no debemos de dudar que también lo promete con nosotros. No debemos olvidar que Dios avanza y lucha nuestras peleas. Pero como hemos reiterado en diferentes ocasiones, tenemos que avanzar para poder recibir las bendiciones divinas. Y llegamos a la última parte de esta lección donde se habla del año sabático y del año del jubileo. ¿Qué era el año sabático? Bueno, este se encuentra en Levítico 25 del 1 al 5, donde se menciona que cada 7 años Dios ordenaba que la tierra descansara, que no se sembrara ni se cosechara de manera normal y lo que brotara de forma espontánea de la tierra era para todos, no tenía dueño. ¿Cuál era la finalidad del año sabático? Bueno, número 1, enseñar confianza absoluta en Dios como proveedor. Cada 7º año Israel debía renunciar al control y confiar en que Dios sustentaría a las familias, a los pobres, a los extranjeros e incluso a los animales. Esto me parece que era una lección bárbara. Aprender a confiar en Dios de una forma completamente drástica. Es como si hoy te dijera, deja de trabajar y confía en que Dios va a proveer. Y aunque muy probablemente Dios provea,
no se trata exactamente de eso. El año sabático tenía otras lecciones e implicaciones importantes. ¿Cuáles eran? Bueno, recordar que la tierra pertenece a Dios. El propósito explícito en el capítulo 25 de Levítico es recordarnos que la tierra pertenece únicamente a Dios. Él mismo dice, la tierra es mía. El año sabático recordaba que Israel era administrador y no un dueño absoluto. También evitaba la explotación del suelo. Dios incorpora un principio ecológico. La tierra necesita descanso para recuperarse. Y las personas que han estado en el campo saben de esto. Lamentablemente, hoy ya no siempre se deja descansar la tierra. Se busca que produzca, que dé. Pero Dios no busca eso. Curiosamente, el año sabático se daba en el 7º año. ¿Te suena un día de la semana? Al sábado. Y así como Dios deseaba hacer descansar la tierra, Dios también desea que tú y yo podamos descansar de una semana de jornada laboral donde muchas veces terminamos agotados y lo que necesitamos es descanso, descanso mental, físico y reencontrarnos con nuestro Creador. Y por último, traer igualdad social y compasión. El descanso agrícola permitía que los pobres comieran de lo que la tierra producía sola. Los animales también se beneficiaban y la comunidad entera experimentaba un año de generosidad divina. No trabajaban, no araban la tierra, pero Dios los bendecía. Y yo creo que ando necesitando un sabático de esos. Sería maravilloso saber que no necesitas hacer algo más y que Dios cubre tus necesidades. Y básicamente hoy hacemos lo mismo. Dios cubre nuestras necesidades pese a que no siempre tenemos el mejor trabajo, pese a que no siempre tenemos el mejor sueldo, pero Dios no nos abandona. Pero ahora entramos con el año del jubileo. Este se daba cada 50 años. Después de 7 ciclos sabáticos se celebraba el jubileo. En este se tocaba el shofar. Todos los israelitas recuperaban su heredad. Los esclavos hebreos eran liberados y la tierra no podía venderse de forma permanente. Es muy interesante cómo funcionaba antes, cómo Dios había puesto estas leyes con las que el pueblo de Israel tenía que vivir. Y era tan interesante que el pueblo obedecía y no les iba mal, porque Dios los estaba bendiciendo. ¿Qué finalidad tenía el jubileo? Bueno, restaurar la igualdad y la justicia social. Con el tiempo las familias podían perder tierras, libertad, herencias, pero en el jubileo se les eran devueltas las tierras a sus dueños originales. Además, los esclavos eran libertados y se evitaba la concentración de poder y riqueza. Esto garantizaba que ninguna familia quedara esclavizada para siempre, nadie acumulara grandes extensiones de tierra a costa del pobre y se mantuviera la igualdad del pacto. Siguiente es recordar que cada familia tenía un lugar en el plan de Dios. La tierra era parte del pacto y cada familia tenía un espacio asignado por Dios. El jubileo restauraba ese orden divino. Y por último, proclamar libertad en la tierra. El jubileo representaba una imagen poderosa del carácter redentor de Dios. Libertad, restauración, un nuevo comienzo y fin de la esclavitud. Por eso el versículo 10 se convirtió en símbolo espiritual. Proclamaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Por último, podemos resumir que cada 50 años Dios reseteaba la sociedad. Nadie quedaba atrapado para siempre por un error o una mala temporada. Y esta parte me gusta mucho porque es precisamente entender que Dios es fiel y Dios es compasivo y es misericordioso. Y cuando el pueblo participaba de esto, manifestaban el carácter de Dios. Por lo tanto, hoy tú y yo tenemos que hacer lo mismo, manifestar a otros el carácter de misericordia y bondad que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y así como restauraba todo en el jubileo, Dios también quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere restaurarnos a pesar de nuestros errores, que seamos diferentes y alabemos su santo nombre. Y llegando al final de este repaso, la lección nos lleva a Jeremías capítulo 24 y Ezequiel capítulo 11. ¿Cuál fue la promesa que Dios da? ¿Y cómo tiene su cumplimiento? Bueno, número 1, ¿qué prometió Dios? Bueno, los textos citados son parte de un amplio mensaje profético que es dirigido a Israel y a Judá después del exilio babilónico. Todos contienen un mismo énfasis. Dios traería de vuelta al remanente fiel a su propia tierra. Y si tú analizas los pasajes vas a darte cuenta de estas promesas y cómo lo lleva a cabo Dios. Entonces, ¿cómo se cumplió la promesa? Bueno, tiene un cumplimiento histórico que es el regreso del exilio. Las profecías se cumplen cuando Ciro, rey de Persia, permitió el regreso que podemos ver en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios usó a un rey extranjero para abrir el camino. Primero regresó Zorobabel, después regresó Esdras y después Nehemías.
En total, miles de israelitas volvieron y recuperaron la tierra, cumpliendo literalmente las promesas de Jeremías y Ezequiel. Segundo, cumplimiento espiritual, la restauración del corazón. Muchos textos que encontramos en Ezequiel capítulo 11 muestran que el regreso no era solamente físico. Dios les daría un nuevo espíritu, los guiaría a obedecer su ley y los restauraría como pueblo del pacto. Este cumplimiento espiritual se vio especialmente en el avivamiento bajo Esdras y Nehemías, en la recuperación de la lectura de la Torá y en la purificación del culto. Y esta parte me encanta porque a veces pensamos que Dios solamente piensa en la parte física y se olvida de lo espiritual, de lo moral, de nuestro corazón. Sin embargo, no es así. Dios trabaja en una armonía completa del cuerpo del ser humano, una entidad perfecta que Dios no olvida en ningún sentido. Y por último, el cumplimiento escatológico, en otras palabras, el reino de Dios. Los profetas también miraban más allá, a una restauración plena, permanente, bajo el reinado del Mesías, bajo el reinado de Jesús. Ahora nosotros vemos su cumplimiento en Jesús y en la esperanza del reino eterno, donde Dios restaurará completamente su creación y su pueblo. Por lo tanto, si de algo sirve entender todo lo que ha vivido Israel, es para poder saber que Dios no nos abandona. Israel tuvo un proceso y un trajín bastante complicado. Esclavitud, golpes, maltratos, abusos, etc. Pero Dios no los abandonó. Tú y yo podemos vivir carencias, podemos tener falta de dinero, podemos perder a un ser querido, podemos tener enfermedades, pero eso no significa que Dios nos abandone. Significa que Dios sigue estando a nuestro lado y que pronto, así como se restauraron las promesas a Israel y todo se cumplió, hoy esperamos el último cumplimiento de la máxima promesa. Vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar con fe, confiar en Cristo Jesús y Él actuará en nuestra vida. Y pronto estaremos en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.